Y quiero empezar pues por quizá poner en valor crítico el propio título de la iniciativa, el latido de una ilusión con carácter general, ¿no? Bueno, quiere decir, el título es muy sugestivo y por tanto la iniciativa es interesante a priori, pero quiere decir que hay ilusión y que hay latido. Luego los latidos pueden ser más lánguidos o más acelerados, eso ya depende de cómo cada uno tenga la tensión arterial y cómo vea el tema y qué tema sea. Claro, hablar en concreto de la quiebra de una ilusión, pues yo creo que supone partir de una presunción bastante real. La quiebra de una ilusión quiere decir seguramente que hay ilusiones que por distintas circunstancias pues han sido tocadas, afectadas por determinados acontecimientos, principalmente la crisis experimentada en años anteriores y que ha ido dejando pues, secuelas bastante profundas. Pero bueno, seamos también optimistas. Esperemos, Luis Velasco me entenderá bien, que la quiebra no sea, en este caso, ni por insolvencia ni por iliquidez, ni sea actual ni inminente. Se trate de una quiebra que pueda todavía resolverse con un buen acuerdo con los acreedores y con esfuerzo del deudor, ¿no? Porque esa es la manera de resolver esas situaciones y ojalá se trate pues, de dificultades transitorias, ¿no? Y yo espero que los ponentes contribuyan a eso, ponentes de primera fila que tienen sin duda una visión profunda de los temas que vamos a tratar. El primero, y tal y como el título reza, Brexit, y pregunta, ¿la quiebra de la ilusión europea? Bueno, pues es probable que en esto, que en España especialmente, por yo creo que nuestra propia evolución histórica hemos identificado así como la ilusión europea, hayamos notado que efectivamente pues ha podido haber turbulencias y dificultades importantes en ese asunto. Sin duda el Brexit está afectando, como ha afectado el desarrollo de la crisis económica y las políticas que se aplicaron desde las autoridades de la Unión, o en fin, las políticas migratorias y las diferencias entre países en relación con ese fenómeno. Pues todo eso ha podido menoscabar, sin duda, esto que llamaríamos la ilusión europea, experimentada en el conjunto de los países de la Unión, pues porque se ha tratado de la primera experiencia de convivencia más o menos alterada, pero de convivencia en paz después de muchos siglos y en un largo periodo. Yo creo que eso todavía hay que ponerlo en valor. Y quizá este es un momento pues, especialmente interesante para tratarlo, con unas elecciones europeas recientes, con todavía una fase de formación y de composición de las instituciones europeas, con algunos atisbos, Javier nos ilustrará al respecto, de que el asunto del Brexit todavía pudiera tener alguna salida en un segundo referéndum. Al menos parece que el Partido Laborista apuesta en esa dirección por primera vez. Bueno, no sé lo que todo eso pueda dar de sí. Tampoco confío plenamente en que por ahí haya una solución. Pero al menos que el momento es de gran interés para la reflexión, porque yo creo que él tocará también esta perspectiva. El tema del Brexit no es solo un asunto que afecte a la Unión Europea. Yo creo que afecta quizá a la geopolítica mundial porque lleva consigo un replanteamiento de las grandes alianzas en el mundo. Y por tanto yo creo que el tema tiene una dimensión mucho mayor. Y en fin, finalmente, por terminar la presentación, pues yo creo que tenemos el privilegio de contar para este asunto con probablemente el mejor ponente en el que podíamos pensar.
que es Javier Solana. Yo quiero decirte, Javier, que para la Universidad de Valladolid es un privilegio el que aceptaras participar. Y para mí, además, es una satisfacción personal, como bien sabes. Javier y yo pues, mantenemos larga y buena relación amistosa desde hace mucho tiempo, de también largas y antiguas batallas en todo lo que ha sido pues, la construcción de la etapa democrática en España, siempre además en una posición de mucha sintonía, porque siempre nos hemos entendido y hemos estado de acuerdo principalmente. Y por tanto yo tampoco voy a glosar su currículum. Le tienen en la página web en inglés, como mandan los cánones actualmente, pero me limitaré a hacer estas dos consideraciones, que repito en privado cuando tengo ocasión. Yo creo que el día que se escriba, quizá con un poco más de perspectiva de tiempo, ¿no? Pues la historia de la etapa democrática, y cuando haya que fijar 3 personas españolas que sean referencia de esa etapa, no sé en qué orden, eso es lo que dejo a los historiadores, pero una de las 3 será Javier Solana. De eso no me cabe ninguna duda. Yo creo que no hay en este momento, en mi opinión, ningún español vivo que tenga la capacidad de relación, de conocimiento de los problemas del mundo en su amplitud, de contacto con lo que se mueve en el nivel político y en otros, en el mundo en este momento, como Javier Solana. Pues porque ningún español ha sido secretario general de la OTAN. Bueno, ahora va a haber otro, pero ningún español será ya el primer Mr. PESC de la Unión Europea. Ahora habrá un segundo, pero ya es el segundo. El primero fue él. Así que, Javier, bienvenido. Reitero el placer que para la Universidad de Valladolid representa el que aceptaras la invitación, y para el desarrollo del tema en el tiempo que tú estimes, tenemos hasta 1 hora aproximadamente, ¿no? Hasta la interrupción para la siguiente ponencia, pues tienes la palabra. Extiéndete lo que consideres oportuno. Si podemos dejar también algún poco de tiempo para coloquio posterior y que pueda haber alguna pregunta o alguna intervención de los asistentes, pues estará bien. Así que cuando quieras tienes la palabra. Pues muchísimas gracias por haberme invitado. Que no sean los responsables de esta invitación, que sean varios posiblemente, pues muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, rector, por estar aquí presente. Muchas gracias, vicerrectora, por haber organizado esta sesión. Y Jesús, pues muchas gracias a ti por haberme presentado y haberme acompañado muchos años juntos, hablando mucho, reflexionando mucho. Es para mí un gran placer que sea Jesús quien está aquí conmigo. Es un gran amigo y una persona muy querida y un gran político, que en estos momentos de sequía, en la fase de políticos, sería uno de los que realmente, si hubiera reciclaje, había que utilizar. Bueno, estoy feliz de estar aquí porque además me he encontrado, de esas casualidades de la vida, 2 personas que no me pensaba encontrar, que son también grandes amigos míos. Los 2 saben de quién hablo, los demás, los que no sepan de quién hablo, ellos sí lo saben. Bueno, vamos a ver, me piden que les hable sobre, en cierta manera, una visión, yo creo que excesivamente negativa. El propio título tiene una componente negativa de que la situación europea ha sido un fracaso, que nostalgia de lo que fue, etcétera, etcétera. Pero yo voy a refutar eso. Y lo puedo refutar desde hoy. Hemos tenido en este periodo de tiempo último unos acontecimientos europeos extraordinariamente importantes. Hemos tenido las elecciones no hace mucho, las elecciones europeas, donde la participación ha sido la más alta de toda la historia. Es decir, cuando se pensaba que iba a ser todo un fracaso de todo, la gente ha querido participar y ha sido la participación más alta que ha habido nunca. Ha sido un viento que ha venido, ha soplado con frescura,
y yo creo que vamos a tener un periodo de tiempo que se abre ahora, de 5 años veremos delante, y yo quiero decirles honestamente que soy optimista. Optimista no quiere decir ingenuo, optimismo no quiere decir naif, pero sí quiero poner acento en la visión más optimista de lo que queda por hacer delante de nosotros. Y empiezo con dónde estamos. Estamos con una nueva presidenta de la Comisión, con un nuevo equipo para dirigir la Comisión y el Consejo Europeo. Son gente toda muy potente. Yo tengo la satisfacción de conocer a todos y haber tratado a todos. Creo que nos van a dar muchas sorpresas y sorpresas muy positivas. ¿Y qué son sorpresas positivas? Sorpresas positivas para mí son que el camino que se produzca a partir de este momento sea un camino donde la Unión Europea se integre más. Yo creo que necesitamos, al revés de la disgregación, tenemos que apelar a lo contrario, a la concentración de la cooperación entre los países de la Unión Europea. Por tanto, hacerla más profunda, si me permitís. La profundidad no tiene que ver con que las competencias sean más o sean menos. La profundidad tiene que ser que las competencias que se tengan se usen de verdad de manera europea. Y va a haber campos muy importantes donde vamos a tener que desarrollar mucho más esos temas. Los primeros son en los temas que tienen carácter económico. Y yo creo que lo que está pasando en este momento en el Eurogrupo, los países que forman parte del euro, va a dar bastante importancia o bastante mayor importancia a este periodo que se inicia ahora. Las reformas que se han hecho en el último año sobre el Eurogrupo han sido muy potentes. La figura que ha sido muy valorada por todos, que es el gobernador del Banco Central Europeo, que sabe usted muy bien quién es, todavía, es Draghi. Mario Draghi ha sido un magnífico gobernador del Banco Central Europeo. Sin él, seguramente, la salida de la crisis económica, sobre todo la segunda parte, hubiera sido peor. Por lo tanto, hay personas que en un momento dado son esenciales. No solamente las instituciones son sociales, sino que son importantes las personas en determinados momentos. Y tuvimos la suerte de tener una persona capaz, inteligente, buena gente, decente, y que lo ha hecho muy bien. Yo le deseo todo lo mejor en su nueva vida. Ha sido casi todo, ha sido gobernador del Banco de Italia, pero bueno, creo que le va a ir muy bien. Y hemos tenido la suerte de encontrar una sustitución de esta persona también de primerísima división. La decisión de haber traído al Banco Central Europeo a la Madame Lagarde, a Christine Lagarde, que era y ha sido la presidenta del Fondo Monetario Internacional durante toda la crisis, ha estado 8 años directora general de ese centro, de esa institución multilateral, y ha tenido que capear, dirigir todo lo que ha sido la crisis económica. Por lo tanto, no podemos encontrar seguramente en este momento una persona con más conocimiento de causa sobre lo que es los problemas del mundo desde la perspectiva económica y con más conocimiento de personas con las cuales tendremos que contar, no solamente en Europa, sino en el mundo, porque Europa forma parte también de las estructuras globales del mundo, y vamos a tener, por tanto, la suerte de tener también una gran persona ahí. En la comisión vamos a tener, acabamos de elegir a una persona también, que desde mi punto de vista es muy capaz, además es una mujer, es la primera vez que va a haber una mujer dirigiendo la Comisión Europea, es una mujer alemana. Ha llegado el momento de que un alemán esté en la Comisión Europea. Alemania es el gran país y por lo tanto se trataba, los consensos se iban haciendo de manera tal que el país más importante no estuviera en el puesto más importante. Parecía que eran una superproducción de importancias. Pero ya llega el momento de levantar ese caveat que poníamos y que pueda haber una mujer, una persona alemana que lleve la dirección de la Comisión Europea. Desde ese punto de vista yo estoy muy satisfecho y muy contento. Y creo, y me gustaría transmitirles a ustedes, que creo que tenemos una buena oportunidad y que tiene España una buena oportunidad para hacerlo bien. Tenemos unos resultados en nuestras elecciones al Parlamento Europeo
importantes de todos los partidos, están todos los miembros del Parlamento Europeo por España, en términos generales son buena gente, tienen experiencia y tenemos un reconocimiento en este momento desde el punto de vista de una España que está creciendo económicamente más, que ha superado muchos de los problemas antiguos, de la crisis de los últimos años, pues me parece que tenemos también un papel importante que jugar. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta realmente, desde la perspectiva española, es volver a recuperar el espíritu europeo. Mirad, pensar que si no estuviéramos ahora formando parte de la Unión Europea, estaríamos en una situación, utilizando una frase de un viejo amigo mío que decía, es que fuera de la Unión Europea hace mucho frío. Y es que es verdad, fuera de la Unión Europea hace mucho frío. Dos ejemplos hermosos de hace muy pocos días, que tienen que ver con Latinoamérica. Latinoamérica, como saben ustedes, está pasando por algunos problemas difíciles. Y el proceso de integración, sobre todo los países de Mercosur, se hacía lentamente. El hecho de que la Unión Europea y Mercosur hayan firmado hace unos días un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y esos países va a ser de una importancia capital, no solamente para nosotros, sino fundamentalmente también para Latinoamérica, para el proceso de integración en Latinoamérica. Por lo tanto, hay cosas que la Unión Europea puede hacer por otros también muy importantes que nos benefician a nosotros. Por lo tanto, el estar integrados, el estar formando parte de un todo más amplio, es extraordinariamente importante en estos momentos que vivimos, con una economía global, con una economía que está completamente interconectada, que lo que se hace aquí llega allí y lo que no se hace aquí también llega allí. Por lo tanto, hay que ser capaces de pensar cuando hacemos que lo que hacemos tiene un carácter global y cuando dejamos de hacer, que también dejamos de hacer algo que tiene consecuencias potenciales positivas para los demás. Un mundo globalizado es un mundo que requiere instituciones globales. Cuando hablamos de la Unión Europea serán instituciones regionales de una parte del continente, pero también hay que ir a instituciones europeas más importantes. Los problemas fundamentales que el mundo tiene hoy son globales. La solución de esos problemas, por tanto, deben ser globales. Y lo que hay que hacer es encontrar cómo la solución y el problema se resuelven. Cómo juega la solución y el problema. Para eso necesitan instituciones globales. Instituciones globales que sean capaces de resolver el problema con la forma de la cooperación entre las más posibles, y de eso la Unión Europea es un elemento absolutamente fundamental. Antes de meterme con el Reino Unido, no quiero decir, tengo la obligación de decir unas palabras sobre el país más importante del sistema internacional, que sigue siendo Estados Unidos. En el año 2016, si recuerdan ustedes, dos cosas pasaron muy sorprendentes. Una tiene que ver con esta conversación que estamos teniendo y otra tiene que ver con otra conversación que podríamos tener y que seguramente podríamos mezclar las dos. En el año 16, el Reino Unido decide pasar un referéndum sobre el Brexit, cómo salir de la Unión Europea. Por tanto, es una decisión de un país anglosajón, un país muy importante en la historia mundial, un país que fue el padre de la Revolución Industrial, un país que durante siglos fue el más importante económicamente, hasta la Segunda Guerra Mundial, en que hubo un cambio radical desde la parte, digamos, anglosajona de Europa a la parte anglosajona de Estados Unidos. Pero un país que no ha sido capaz de entender bien las dinámicas últimas desde la crisis económica. Y es un país que, miren ustedes, tiene una clase dirigente, en principio, buena. Siempre hemos envidiado la función pública británica, los grandes líderes británicos, los Churchill, etc. Pero en este momento cuesta encontrar un Churchill
en el Reino Unido. Todo lo que estamos viendo es la antítesis de Churchill, la antítesis del hombre que es capaz de resolver los problemas con altura de miras. Todo lo que tenemos en este momento son políticos, no me atrevo a calificarlos si de primera o de segunda, pero no, de primera no son. ¿Cómo llegamos a esta situación? Llegamos por un problema que lo hemos tenido en España muy parecido en otra cosa. La crisis económica había golpeado al Reino Unido y el primer ministro, entonces era el primer ministro Cameron, que no sabía cómo enfrentarse con la crisis. Fue un irresponsable y pensó, ¿cómo evito yo que la crisis económica sea el mantra que me va a estar machacando la gente todos los días? Y decidió inventarse un problema innecesario, un problema que no tenía ningún sentido traerlo, pero ¿para qué lo trae? Lo trae para concentrar el debate en algo que no sea la crisis. ¿Y qué es lo que hizo? Pues convocar un referéndum. Creó un problema en el país extraordinario. Nadie quería el referéndum. Todas las cifras, las citas que se hacían, los números que se daban, todos eran falsos. Es decir, se ha montado toda una dinámica en el propio Reino Unido de una ligereza por parte de los políticos extraordinaria, en no querer enfrentarse con la crisis económica, que era más difícil, lo llevaron a quererse poner algo alternativo que permitiera que todo el mundo mirara a otra cosa y que los valores fundamentales de la resolución de los problemas reales se olvidaran. Esto me trae a colación un pequeño paréntesis. Algo muy parecido pasaba en Cataluña. La crisis económica que el señor Mas no quiso mirar, que no se atrevió a mirar, lo tuvo que decir, me salgo de esta haciendo otro referéndum. Es una situación realmente de irresponsabilidad supina, de no querer asumir las responsabilidades y llamar a la ciudadanía a ponerle otro problema delante para que se dificulte toda la situación de la convivencia, etcétera, etcétera, y pagar los precios que estamos pagando por todas estas cosas. Por tanto, yo creo que hay que criticar honestamente, con toda normalidad, a nuestros amigos británicos por lo que han puesto en marcha, que era totalmente innecesario. Yo soy un español muy proeuropeo, vengo de una familia muy proeuropea, y siempre me ha gustado que los ingleses fueran parte de la Unión Europea. Inglaterra, como he dicho antes, es un gran país. Inglaterra no solamente es un país con tecnología y tal, un sistema financiero muy potente, etc. Inglaterra es el único país de la Europa que conocemos que nunca ha tenido que vivir en dictadura. Los franceses la tuvieron, los españoles la tuvimos, los alemanes la tuvieron, los austriacos la tuvieron, los ingleses no. Los ingleses lucharon por defender los valores democráticos como ningún otro país ha luchado. Por lo tanto, le tengo enorme respeto a este país. Pero este país, cuando pierde el oremus, cuando pierde el sentido de la dirección, pues también hace tonterías. Pero yo me hubiera preferido mucho más que es el Reino Unido, con todos los problemas que nos traía a los europeos, porque era un poco menos europeo que la media, estaba con una pierna dentro y otra fuera, todas estas cosas, pero era muy glorioso para mí, muy importante el tener un país tan claramente, sin duda ninguna de que iba a estar siempre, desde el punto de vista democrático, en la parte mejor. Bueno, lo vamos a perder, pero en ese sentido no se van a ir muy lejos. Pero fíjense que eso ocurre, y en el año 2016, el mismo año del referéndum, para evadirse de una responsabilidad, las elecciones americanas dan como presidente al señor Trump, que hace una política también claramente rupturista con aquello que eran las uniones que habíamos creado anteriormente. Yo he vivido mi vida profesional con Estados Unidos, empezó con el presidente Bush, el padre, el que tuvo que gobernar la caída del muro de Berlín y tuvo que hacer las negociaciones aquellas con Rusia.
he tenido después 10 años con el presidente Clinton, con el que he tenido una relación extraordinaria, yo desde la Unión Europea. He visto al presidente Bush el hijo con la guerra de Irak, que fue un disparate tremendo. He visto al presidente Obama, con el que trabajé muchísimo porque fui el primer negociador de los acuerdos del grupo que negoció los acuerdos con Teherán. Yo era el portavoz de todo ese grupo, el que dirigía ese grupo. Yo les puedo decir que yo no me esperaba que hubiera una situación en Estados Unidos como la que tenemos ahora. Tenemos un presidente de los Estados Unidos que prácticamente parece inglés. American first. Inglaterra primero. No queremos ser europeos, ingleses. El presidente Trump dice en estos momentos lo mismo. Yo no quiero ser global. Yo quiero ser American first. Pues son dos cosas que han llegado en un momento. Yo no creo que sea por sola casualidad que han sucedido a la vez, en el mismo año. Y esto no son causas de la lotería, sino que son causas de procesos que se van haciendo, de irresponsabilidades que se toman, o decisiones que se toman irresponsablemente, que no se espera que tengan tanto coste y que tienen un coste tremendo. Por lo tanto, ojo y pensemos bien, seriamente, y ahora nosotros españoles que tenemos que tomar decisiones importantes, también seamos capaces de mirar bien al horizonte, de poner los faros de larga luz, porque si nos quedamos en lo pequeño, nos quedamos cerrados en American First y UK First, acabaremos muy mal el mundo en su conjunto. El mundo en su conjunto. Y es un mundo muy distinto del mundo con el que iniciamos este proceso. Este mundo tiene hoy la primera economía mundial en paridad de poder de compra, ya no es los Estados Unidos, hoy es China. Y China no es la China manufacturera que llenaba el mundo de cosas. Hoy es una China que es capaz de generar todos los años matemáticos, físicos, ingenieros, químicos, biólogos, 4 veces más en número que lo que generamos los demás. Por lo tanto, ya no tenemos un mundo donde China es la que va a ser el país que nos va a vender las manufacturas. Es un competidor en tecnología extraordinariamente importante. Y en ese mundo, cuando se va a necesitar más coherencia y más integración, hay dos países, Inglaterra, el Reino Unido y los Estados Unidos, que parece que flaquean completamente en la sensación de multilateralidad. No quieren hacer cosas multilaterales. La Unión Europea es un sitio donde se arreglan las cosas por acuerdos multilaterales. Y un acuerdo multilateral no es la suma de muchos acuerdos bilaterales, porque hay algo más en el acuerdo multilateral que no puede traer solamente la suma de acuerdos bilaterales. Por lo tanto, estamos en una situación realmente interesante, es poco, habría que encontrar calificativos más importantes. Estamos en una situación de tránsito muy, muy interesante. Las situaciones interesantes pueden llevarnos a malos resultados. Yo creo que esta nos va a llevar a buenos resultados y hay que poner el calor y hay que ayudar entre la sociedad civil también para que nuestros países, los que formamos parte de estos conjuntos más amplios, seamos capaces de mantener no solamente los gobiernos comprometidos, sino los ciudadanos de cada país comprometidos. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta. Yo estoy muy contento con que la votación de las últimas elecciones europeas en España haya habido una participación tan alta. Quiere decir que no había gente que no se iba, no había una diferencia importante con el tiempo de ir decreciendo la posición de los españoles en cuanto a Europa. Y creo que vamos en la buena dirección. Sobre Inglaterra, yo les quería poner una diapositiva. No sé si se verán bien la diapositiva. Es una diapositiva que parece que demuestra la irracionalidad de... ¿Se puede o no? ¿La pueden poner o no? Si no, si vamos a perder 20 minutos, no. Pero
¿Alguien la tiene planeada o no? No la tiene nadie planeada. Pues la dejamos. Sí, ¿Cómo a lo mejor está? ¿Está ahí metida? Estoy metida un minuto. Si no, yo la tengo aquí, ¿eh? Pero hay que planearla ahí. Sí. Bueno, déjenlo. El año que viene venimos. Yo la tengo aquí, ¿eh? Pues que no vamos a perder el tiempo con la diapositiva, ¿no? Bueno, para los organizadores, en las conferencias no se deben poner muchas diapositivas, pero siempre hay una que está bien que se ponga para quedarse con alguna cosa numérica, una gráfica, etcétera. Pero bueno, la próxima vez estaremos preparados para poner diapositivas. Bueno, pues les quiero decir, por tanto, Tú sigue hablando que sí. que puedo. sí sigo siendo un europeo convencido y veo que las cosas como van pasando en estos últimos días, pero tenemos la situación todavía del Brexit, que lo siguiente les quiero decir. Antes del nuevo acuerdo tiene que haber elecciones en el Reino Unido. Y todo parece indicar que va a ganar el Partido Conservador. Y si es así, parece que va a ganar una persona del Partido Conservador, que es Johnson, que fue el alcalde y es un antieuropeo total. Y está haciendo una campaña estos días muy ladina, porque está diciendo que nos iremos y nos iremos. Y nos iremos con acuerdo o nos iremos sin acuerdo, pero nos iremos. Bueno, está jugando con fuego, porque en el mes de octubre se tiene que sentar con los representantes de la Unión Europea y aceptar o no aceptar el planteamiento que la Unión Europea ha puesto, que no va a cambiar. La Unión Europea no puede cambiar el acuerdo que se había llegado con la señora May. No lo va a cambiar. Por lo tanto, a ver cómo este buen hombre, cómo gestiona la situación de la negociación, que ya no hay negociación, y realmente ya no queda nada que negociar. Bueno, quedan dos cositas que negociar, pero nada. Y lo que tiene que hacer es sí o no. Y este hombre pues es más bien del no. Y si vamos a una ruptura sin acuerdo, es muy grave, pero muy grave para el Reino Unido. Fíjense ustedes, el comercio, las relaciones comerciales entre los países de la Unión Europea están controlados por la Comisión Europea. Y hoy no tenemos, España no tiene acuerdos comerciales con nadie. Tiene acuerdos comerciales a través de la Unión Europea con todo el mundo, pero a través de la Unión Europea. Si España hoy se fuera de la Unión Europea, sería un país que se quedaría sin relaciones comerciales con ningún otro país. Tendría que empezar a renegociar con los demás países las relaciones comerciales. Bueno, pues eso le puede pasar al Reino Unido. Y el Reino Unido cree que eso es fácil. Y ellos saben muy bien que eso no es fácil, que eso es casi imposible. Porque eso es como un tapiz. Las relaciones entre los países de la Unión Europea es como un gran tapiz, hechos por muchos hilos, muchísimos hilos, que son acuerdos, convenios, directrices, etcétera, que como quieras cortarlos, eso no hay quien sepa qué hacer después con los hilos cortados y cómo recuperarlos. Y se van a quedar con los hilos cortados, separados y rotos, sin tener dónde pegar esos hilos. Y esas son las relaciones multilaterales que tenía Gran Bretaña y que las va a perder. Cree que va a recuperar la Commonwealth. Saben ustedes que eso no es verdad. La Commonwealth ha desaparecido, solo queda la reina y la bandera, pero no queda nada más. Las relaciones económicas fundamentales que los países de la Commonwealth tienen, pues no los tienen con el Reino Unido, ya los tienen con muchos países del Reino, más allá de China, por ejemplo, está más importante hoy en los países antiguos de la Commonwealth que el Reino Unido, casi. Las relaciones que tienen con China, con la India, etcétera, son mucho más potentes. Por tanto, ahí tienen un importante disgusto. Y otra cosa que les quería decir de dificultad y de responsabilidad es todo el tema de Irlanda. Irlanda nosotros lo hemos vivido a distancia, pero teníamos un problema de terrorismo también casi a la vez, que tenían ellos el problema irlandés. Recuerden ustedes que fue en la época del primer ministro Blair que se consiguió llegar a un acuerdo, que fue el día de Viernes Santo. Ese acuerdo ha traído la paz al Reino Unido. Y ese acuerdo puede romperse según cómo sea la ruptura del Brexit.
Si el acuerdo se hace, si los dirigentes del Partido Conservador toman las decisiones que tienen ahora tomadas y no son capaces de encontrar un acuerdo con el resto de Europa, y del resto de Europa está Irlanda. En Europa está Irlanda. Luego Irlanda se va a encontrar en la parte europea cuando vengan los ingleses a decir qué hacemos. Irlanda y el Reino Unido tienen una frontera común. Y esa frontera común es la donde estaba el terrorismo, donde estaba la gran pelea entre irlandeses y británicos. El riesgo de tener que volver o de volver a una situación donde esa frontera vuelva a existir es algo que los irlandeses no lo pueden aceptar. Por lo tanto, ahí tenemos todavía un problema de gran calado, no es de gran calado económico, pero de enorme calado político. Y yo creo que esos tienen que pensárselo muy bien. El tiempo que queda es muy poco, ya lo hemos dicho. Primero, a estos días va a haber unas nuevas elecciones que muy probablemente ganarán los conservadores. Y después tenemos el límite, que es en octubre, el día 20 y tantos de octubre, 24 me parece que es, en donde tenemos que llegar a la decisión final. Bueno, pues esto es lo que yo les quería decir sobre el Reino Unido. Pero vuelvo a insistir lo que dije al principio. No me gusta el título porque no es la ruptura de una ilusión lo que tenemos. Yo creo que ahora lo que tenemos es la recuperación de una ilusión. Es la recuperación de una ilusión. La crisis económica se ha acabado. La crisis económica nos ha dejado enormes heridas. La herida más potente que nos ha dejado, más fuerte, más dramática, es la desigualdad. Tenemos unos niveles de desigualdad después de la crisis distintos de los que teníamos antes, peores, y por lo tanto eso sí que nos lo ha dejado. Y esos son los problemas que tenemos que resolver. Si no resolvemos los problemas de qué pasa con la distribución, qué pasa con el estado de bienestar, qué pasa con el pacto social y qué pasa, por tanto, con la desigualdad, tendremos siempre que arrastrar esta situación tan difícil que tenemos ahora. Que tenemos todos los países ahora, Estados Unidos también, pero ese es el gran problema que tenemos. En el mundo nuevo, con la economía nueva, la economía digitalizada, las economías con las tecnologías nuevas, ¿cómo hacemos para que el empleo siga siendo empleo razonable, con sueldos altos, no con sueldos bajos, y que haya una negociación seria para los temas de la desigualdad? Yo creo que ahí es donde está el problema más serio y donde deberíamos poner las energías. Y no creo yo que en estas cosas como el Brexit o como los referéndums, sino dedicarnos realmente a hacer un mundo donde estemos todos ligados los unos con los otros y cooperando en una buena dirección. Yo, si tuviera que decirles una cosa, yo doy muchas clases. Yo ahora no hago otra cosa que enseñar. Y a gente de todo el mundo. Voy a China, voy a Estados Unidos, voy a Alemania y enseño. Trato de enseñar, trato de compartir lo que he aprendido. Y yo sí les diría que a los alumnos siempre les digo al final, les digo dos cosas. Una, sed decentes. Hay que reivindicar la decencia. La política en estas horas ha perdido mucha decencia y hay que ser decentes. Es imposible que los que están ganando ese 1% que se lleva casi una parte muy importante del pastel, eso no es permisible, eso no es decencia. Y hay que hacer capacidad, hay que tener la capacidad de ser mucho más redistribuidores de eso. Y eso, habéis visto que incluso en los Estados Unidos hay gente que dice que quiere pagar más impuestos, que es una cosa verdaderamente sorprendente. Están tan acomplejados, tan avergonzados de ganar tanto dinero, que quieren pagar más de lo que les piden, ¿no? Bueno, eso aquí no ha llegado todavía, y espero que no llegue nunca. Pero ser decentes. Uno. Segundo, ser globales. Pensar en términos globales. Aunque estés haciendo un trabajo con las manos que parece que no tiene más impacto que para mí y para ti, ese esfuerzo hay que hacerlo pensando que hay otro mundo fuera, que hay gente fuera
que también está haciendo lo mismo y que si lo hiciéramos juntos o contribuyendo sería mejor. Tener siempre la idea de que ya no somos ciudadanos ni de una región, ni de una ciudad, que lo somos también, de un país, que lo somos también, pero también que tenemos que defender los bienes globales y pensar siempre que estamos en un mundo que lo que hacemos aquí tiene repercusiones allá, como he dicho antes, y lo que no hacemos aquí tiene también repercusiones allá, y recíprocamente. Y que siempre estemos dándole vueltas, sobre todo a las gentes más jóvenes, que a partir de este momento en que estamos viviendo, que tengan siempre en la cabeza que hay más gente del otro lado. Hay más gentes que sean también ciudadanos nuestros. Mirad, estamos muy preocupados con la pobreza en España. Estamos muy preocupados con la desigualdad en España. Pero fijaros lo que os voy a decir. Supongamos que buscamos la mediana, es decir, la persona media de España y cogemos su salario. Supongamos que ese salario se puede comparar con otro en la misma orden, en la misma unidad de medida. La pregunta es, ¿el ciudadano medio español, en su input, en sus ingresos, cómo se parece al ciudadano medio mundial en sus ingresos? El salario de esa persona, que es la que representa el medio en España, gana un 86% el ciudadano medio. El ciudadano de Marruecos está en la media. El ciudadano medio de Marruecos está en la media global. Pero el ciudadano español está no en el 50%, en el 86%. Por lo tanto, colectivamente, somos un país que estamos muy alto, muy alto. Y hay que reconocer que hay mucha gente que está muy por debajo, muy por debajo. Y si vamos a ser globales, tenemos que pensar también en ellos. Porque son los problemas migratorios, los problemas de mucha naturaleza que tenemos que afrontar. Pero si no somos capaces de reaccionar y conocer los datos nuestros, y pensar un poco y reflexionar lo que significan nuestros propios datos, con eso no hay que llorar, sino que en algunos momentos hay que ponerse muy contento, porque hemos tenido una suerte enorme de haber nacido donde hemos nacido, con todas las desgracias, incluso con guerras civiles. Pero tenemos la suerte de estar en el 86%, el ciudadano medio español, no le quiero decir el rico, el ciudadano medio español está en el 80%. Y es muy tremendo el que no nos atrevemos a decir estas cosas porque como estamos tan incómodos con la situación de desigualdad que existe interna, no nos atrevemos a hablar de la tremenda desigualdad que existe externa. Y en esa situación estamos incómodos. Porque ¿qué hacemos primero? ¿Resolvemos la inseguridad interna? ¿Llegamos a recuperar la desigualdad en nuestro país? ¿O a la vez tratamos de recuperar la desigualdad o de resolver la desigualdad externa? Bueno, pues tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que hacer las dos cosas porque nosotros estamos muy por encima de la media. Y tenemos que resolver nuestros problemas en casa, pero también ayudar a resolver los problemas de fuera. Y eso es lo que realmente es el tener la conciencia de que estamos en un mundo global donde nos afecta a los unos a los otros todo. Periódico de hoy. Congo. Ébola. La epidemia que está sucediendo hoy. Ayer ya la Organización Mundial de la Salud dijo que la epidemia de ébola que está volviendo al Congo hoy ya es una pandemia global, una epidemia global. Es decir, que tenemos problemas enormes que nos afectan. Lo que pasa en el Congo nos afecta, porque para que haya 3, 5 personas que salgan del Congo con ébola, pues, acordaros lo que fue la epidemia de ébola primera, de hace no muchos años. Bueno, que esas cosas todavía están ahí y esos problemas existen y esa miseria existe. Bueno, me callo y les dejo a ustedes la palabra. Y yo lo que quiero es tener una conversación con ustedes. Yo he hablado mucho, lo que quiero es escucharles y que me pregunten lo que quieran ustedes preguntarme.
no lo que quieran, del tema que les apetezca más. Esto se llama entorno, ¿no? Luego estamos aquí hablando en familia. Yo me he tomado la libertad de hablar más que ustedes. Y quizá más alto porque el volumen del micrófono parece que casi les estoy regañando, pero no les estoy regañando. Estoy pasándomelo muy bien con ustedes y espero que hagan ustedes las preguntas que quieran hacer y que yo sea capaz de responderlas. Muchas gracias. ¿Qué hora es? ¿Qué tiempo No prudencialmente pongas el tiempo, podemos empieza a usar? preguntar. No te preocupes por el tiempo, primero a ver si hay preguntas. No. Sí, pero como quieran tomar un café ya verás. Por lo menos 15 minutos, ¿no? Hasta y media podemos emplear. Pues venga, sin más preámbulo, dejamos de monopolizar el uso de la palabra y le globalizamos. Imagino que hay algún micrófono, ¿no? Buenos Bueno, días. Debe de haber una allá atrás. Sí. Aquí. Sí. Buenos días, señor Solana, señor Quijano. Buenos días. En primer lugar, agradecer a los dos que estén aquí. Agradecer también a la universidad que haya planteado estas jornadas. Yo quería hacer bueno, no sé si es una pregunta o una reflexión para el señor Solana. Usted se ha referido digamos, a la situación en el Reino Unido con políticos irresponsables que he querido entender que ha dicho que han desviado la atención sobre los problemas económicos con el asunto del Brexit. Digamos que el señor Cameron organiza un referéndum para tapar, digamos, su responsabilidad en la crisis económica. Pero yo quería hacer reflexionar con usted sobre dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, ¿no cree usted que el tema del Brexit, ¿no?, ya se estaba fraguando desde mucho antes y que por otro lado, qué responsabilidad ha tenido en la gestación de esta situación la propia Unión Europea? Porque durante mucho tiempo, al menos la ciudadanía europea ha tenido la sensación de una cierta desconexión política, ¿no?, de la dirección de la Unión Europea. Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que la Unión Europea ha tenido también muchas fases de desilusiones, ¿no? Una de ellas, digamos, usted fue testigo privilegiado, porque también fue responsable, ¿no? Me refiero a los bombardeos de Belgrado en marzo de 1999, que eso supuso también como una especie para la Unión, o sea, para Europa, para los europeos, una desilusión también de lo que debería ser la práctica política de la negociación. Usted estaba allí, usted tenía el cargo de secretario general de la OTAN. Entonces, ¿cómo vinculamos esas desilusiones y el papel no solo de los británicos, sino de los dirigentes de la Unión Europea? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a ver, le voy a contestar a las dos cosas. A la primera, que el Brexit venía de lejos, que había gente en el Reino Unido que ha querido separarse de la Unión Europea. Había gente, pero hubo un referéndum anterior, el señor Heath tuvo que volver, etcétera, etcétera. Es decir, es un país que ha tenido, que vuelve por segunda vez con el señor Heath. Pero yo creo que esa sensación que usted plantea no tenía las dimensiones que eran perfectamente, era un problema perfectamente tratable. Y fue realmente cuando el foco se pone sobre ese tema, creyendo que el resultado sería no,
pero haciendo una campaña muy engañosa sobre el sí, pero creyendo seriamente que el resultado sería no en aquel momento. La vida luego, la campaña se abrió todo la caja de Pandora y la campaña salió sí por muy poquito. Yo creo que hay una responsabilidad también del liderazgo del Partido Laborista. El liderazgo del Partido Laborista no ha estado, a mi juicio, tampoco a la altura de defender lo que son unos valores que tenía el Partido Laborista, que era el Remain, eran más partidarios de estar. Ahora el líder del Partido Laborista, que es partido que yo conozco bien, tuvo o tiene o dice que están en favor de un segundo referéndum. Pero es que está muy bien, pero es que es un poco tarde. Es que lo podían haber dicho antes, porque han dejado que todo esto pasara, se desmadrara un poquito la situación, y ahora un segundo referéndum, pues es que no hay prácticamente tiempo, ¿no? Y no creo que sean capaces de llevarlo a cabo, porque va a haber elecciones, muy probablemente habrá elecciones en el Reino Unido antes de la finalización del proceso de acabar el debate sobre el Brexit. Y bueno, yo creo que verdaderamente, y lo digo de todo corazón y con todo el cariño que tengo a los británicos, pero han sido enormemente chapuceros en la forma como han llevado la campaña. Las frases que han hecho, las exageraciones que han dicho, las mentiras que han dicho en las campañas, son verdaderamente muy preocupantes, porque ahora no van a poder responder a nada de eso. Por tanto, yo creo que ha sido un error, y ha sido un error de Cameron, del Partido Conservador, de un líder que no fue capaz de gestionar eso bien. Y no es como para poner un titular que cambian economía por Brexit, pero sí cambian el centro del debate, sí lo quieren cambiar. Sobre la segunda cuestión, usted ha presentado una visión de las cosas, es la suya, pero claro, las ha generalizado diciendo el desánimo de Europa viene de una acción que se estaba haciendo en los Balcanes porque estaban peleándose en los Balcanes y llamaron a otros países para que fueran a ayudar. Y la Unión Europea se comprometió. Y la Unión Europea se comprometió y nos lo agradecieron enormemente que nos comprometiéramos. Por tanto, hace usted una lectura un poquito... Bueno, yo no estoy de acuerdo con su lectura, pero estaría dispuesta a discutirla mucho más. Pero fíjese que lo que había era un problema prácticamente de una crisis humanitaria en los Balcanes tremenda. Y al final, pues desde este país se pidió la acción, y lo pedía la izquierda, también la pedía. Una persona como usted pedía acción, que a ver quién para esa catástrofe, a ver quién para aquello. Y bueno, pues se pudo parar de maneras difíciles, de maneras distintas, no todas perfectas, pero se paró. Y yo creo que eso ha sido una cosa que pasará a la historia como una acción en los Balcanes, en general, en todos los Balcanes, positiva por parte de Naciones Unidas y por parte de las alianzas y por parte de la Unión Europea. Yo así lo veo. Yo no pasaré la historia en ese tema, pero sí creo que pasará la actuación en los Balcanes, será una cosa que estará en los libros de cómo se actuó y de la experiencia que se tenía, que era muy poca entonces todavía. Era la primera vez que había una guerra en territorio europeo, ¿no? La primera vez después de haber parecido ya nunca haber guerras, hubo guerras en el territorio europeo dramáticas. Yo he vivido Sarajevo, la quiebra de Sarajevo de una manera dramática, los bombardeos eran terribles, bueno, yo no quiero volver a recordar eso, pero fue tremendo. Y creo que hace usted una lectura, quizá, a mi juicio, concretándose en una cosa nada más, y yo, desde luego, en esa cosa que usted ha dicho, no creo que el desánimo de Europa tenga nada que ver con eso. Señor Solana. Sí.
Antes de Trump, antes del Brexit, estábamos discutiendo dos grandes tratados globalizadores, el TTIP y el TISA, que ahora están en algún cajón escondidos. A mí no me gustó el oscurantismo de la negociación y que no tuviéramos acceso a los textos, pero había cosas positivas ahí. ¿Qué posibilidades ve usted de que el impulso globalizador y los tratados globalizadores vuelvan a estar encima de la mesa? Y ahora que Estados Unidos parece que no quiere ejercer un papel de responsabilidad, ¿qué posibilidades hay de que China sea un sustitutivo o adquiera un papel predominante en esto? Bueno, vamos a ver. Ha señalado usted dos acuerdos muy importantes que no se llegaron ni casi a iniciar. Era uno, el TTIP, por ejemplo, TTP, se ha hecho. Lo que pasa es que lo ha hecho liderándolo, haciendo de coordinador Japón. En vez de ser Estados Unidos, que era el Obama, es el que lo potenció, y luego cuando ellos se fueron, nos dijeron que no. Es que lo que ha deshecho Trump es mucho. Allí donde se había hecho algo, lo ha deshecho. Y el TTP hubiera sido extraordinario también para tener unas relaciones mejores con China, aunque China no formaba parte del TTP. Pero era el que todos los demás países de la zona, los países de ASEAN, Japón, etcétera, la India, estuvieran todos unidos con un pacto, era muy importante. Fíjense que de la Segunda Guerra Mundial, el frente, digamos, el frente europeo sale con unas organizaciones, la Unión Europea y la OTAN, que hay una paz real. En el frente, digamos, del Pacífico, siguen todos peleados después del finalizar la guerra. Y era muy importante que se hubiera avanzado en ese TTP y lo que han hecho, han dejado a Estados Unidos fuera y todos los demás lo han hecho. Japón ha sido el país que ha estado haciendo más de catalizador. Y hoy existe un TTP no distinto, le falta una T, vamos. Y la relación, el comercio, la relación entre Europa y Estados Unidos ahora es imposible. Estamos prácticamente, las relaciones comerciales con Estados Unidos en este momento son malas por parte de Europa. Y también porque Estados Unidos, o este gobierno de Estados Unidos, no entiende muy bien lo que es la Unión Europea. No entiende que no pueda culpar a un país del déficit que tiene con Estados Unidos, porque es la Unión Europea quien lo tiene, y eso no lo entiende. Oiga, no, si son los coches alemanes los que me venden a mí. Oiga, pues esto es Europa, y hay una relación comercial única con Estados Unidos, de toda Europa. Y yo creo que ese acuerdo que se empezó a negociar con Obama no verá su fin. No creo yo que los Estados Unidos ahora estén por esa labor. No lo están. Y no veo en un tiempo largo que ese acuerdo se pueda llegar a cerrar. Pero hemos cerrado uno muy importante con Japón, muy importante, con un gran país asiático, y estamos intentando tener una buena relación con China, que no es fácil tampoco. Porque, como les decía antes, el que China se haya convertido en la primera potencia económica en paridad de poder de compra, no todavía en las cifras reales, pero están 5 años, 6 años, 7 años. Hoy, el dato es de ayer, no de hoy, es de ayer, el crecimiento económico de China de este semestre va a ser más bajo. Van a estar en el 6,3. 6,3. Eso es bajo. Han vuelto como al año 17, es decir, están bajando el crecimiento. Pero es que llegaron a entrar en la Organización Mundial del Comercio, que es la gran organización donde se hacen estas negociaciones, en el primer año del siglo, en el año 2001. En el año 2001 entraron. Y del año 2001 a hoy, que han pasado 18 años, o 19 años, de ser un país que hacía acuerdos para ver cómo exportaban materia prima de segunda división y manufactura de segunda división, hoy están jugando con una empresa, Huawei, por ejemplo, que es la empresa que está mejor preparada
para hacer frente al llamado 5G. Ahora estamos nosotros en el 4G, ¿verdad? El próximo es el 5G, que va a ser la revolución. Va a ser la velocidad a la que se van a poder hacer las conmutaciones, es mucho mayor. Por lo tanto, habrá sobre todo más velocidad, y al haber más velocidad se podrán hacer más cosas. Y vamos a vivir una época, una segunda revolución en el tema de la comunicación, con el 5G. Y resulta que la única empresa que tiene capacidad hoy para seguir trabajando sobre el 5G es China, es Huawei. Y los Estados Unidos no tienen ninguna empresa de telecomunicaciones parecida, porque se han dedicado mucho más al soft, a Facebook, a hacer teléfonos, y han hecho otras cosas. Pero han olvidado, oiga usted, que la arquitectura de la red va a cambiar. La arquitectura del Internet va a cambiar. Y que lo que hacemos hoy en un minuto se va a hacer en un segundo. Y lo que hacemos en un segundo se va a hacer en décimas de segundo. Y claro, eso va a permitir muchísimas más conexiones, muchísimas más cosas, ¿no? Y nos encontramos, el mundo occidental, con que es China quien está en primera división. Bueno, pues eso es que hemos pensado que China era un país emergente. Y China era un país reemergente. China era un país que fue el centro del mundo cuando nosotros no mirábamos para allá, pero allí era el centro del mundo sin ninguna duda, ¿no? Y hasta el siglo XIX fue un gran país. El siglo XIX, pues, una parte de los europeos los hicimos la guerra del opio, que es un oprobio histórico no para nosotros, pero para el mundo occidental un gran oprobio, ¿no? Y ahora lo que hace China es reemerger. Es que fíjate que el mundo ha estado gobernado por el 35% de su población durante muchos siglos. Cuando el centro del mundo era Europa. Éramos el 35% de la producción mundial, si sumamos todos los países Europa Plus, ¿no? Y hoy estamos empezando a ver que, claro, los países que salen adelante, que emergen, por ejemplo China, pues tienen miles de millones de personas, ¿no? Y no solamente eso, tienen una capacidad de organización, una capacidad de gestión de su país que hace que no solo sean muchos, sino que las reformas las hacen muy rápidas, que han acortado el proceso. Fíjese que el transistor o el semiconductor, que la revolución del 1945 es el transistor. Acuérdense ustedes, bueno, hoy nadie sabe lo que es un transistor y nadie usa eso, ¿no? Todos tenemos iPhones y cosas mucho más complicadas. Pero en aquellos momentos China era un país agrícola, no tenía nada de nada. Y nosotros teníamos ya transistores. Pues ahora resulta que ellos han avanzado mucho y estamos empezando a subir para las siguientes evoluciones tecnológicas casi partiendo del mismo nivel. Antes partíamos de aquí, China, y aquí nosotros. Y ahora estamos partiendo del mismo nivel, casi. Y es un cambio enorme al que tenemos que acostumbrar, tenemos que interiorizarlo. Por eso hay que pensar globalmente. Es que es absurdo no pensar globalmente, porque no te puedes aislar de estos problemas, no te puedes aislar de que China existe, de que India existe y juegan un papel muy importante en el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer, es abrir nuestras visiones, ser mucho más abiertos en la mirada y mirar más amplio y más lejos. Y eso es lo que las siguientes generaciones de ciudadanos europeos tendrán que hacer. De lo contrario, nos convertiremos en un continente que fuimos, pero no seremos. Y tenemos que haber sido y seguir siendo. Esto yo creo que es el debate del que teníamos que estar discutiendo y que teníamos que estar discutiendo con la gente más joven. Yo creo que no nos podemos quedar discutiendo sobre estos temas solo nuestra generación. Cometemos un error enorme, vamos. Yo creo que ahora
la China, digamos, que tenemos en nuestra casa, que son nuestros jóvenes, que van mucho más deprisa que nosotros, y ese debate hay que hacerlo, y España no lo está haciendo también transgeneracional, y lo tendríamos que hacer. Y esto es un ejemplo, esto es una universidad, donde se enseña a la gente joven, y no hay un joven, o hay muy pocos jóvenes. Buena lección también para los que organizan estos actos. Esto tendría mucho más sentido si aquí un muchacho joven pudiera decir de qué pasa con lo mío, ¿no? Y no hay nadie que lo puede decir porque no... Bueno, pero eso yo no he venido aquí a regañar a nadie, ¿no? Pero hay que pensarlo, hay que pensarlo. ¿Alguna pregunta más tenéis por ahí? Si hay alguna... Sí. Aquí hay una señorita que... Pero necesitas el micrófono, ¿no? Gracias. Yo quería preguntarle simplemente si hay riesgo de contagio del Brexit, si el tema, por ejemplo, de la desigualdad que usted ha apuntado puede ser que hace emerger, por ejemplo, los extremismos, tanto por un lado como por otro, si puede ser un riesgo para que haya un efecto de contagio. No, vamos a ver. Yo creo que antes viene al contrario. Y, fíjate, yo tenía una cierta preocupación de la evolución de países como Polonia o países como Hungría. Por ejemplo, Hungría es un país que yo no... Yo firmé la entrada, yo negocié con ellos la entrada de esos países en la Unión Europea. Y la alegría con que entraban era verdaderamente exultante. No les puedo poner una diapositiva, pero a ver si se la describo y me ven mover los brazos y son capaces de hacernos una imagen. Este es un eje X que va al tiempo y este es un eje Y donde va el Producto Interior Bruto de 3 países. Y este es el año que entra en la Unión Europea, el 0, y aquí está hoy. ¿De acuerdo? El día de hoy. Y vamos a ver si somos capaces de imaginar lo que va a ser. Supongamos que estamos en el año 1997. Es decir, o por ahí. Todavía existe la Unión Soviética, todavía Rusia es Rusia, y entonces en el eje de la Y, el país más rico es Rusia, la Federación Rusa. El segundo, en ese eje que voy a poner, sería Ucrania, que era parte también de la vieja Unión Soviética. Y si yo pongo Polonia, lo pongo aquí abajo. Este es el año 78. Ahora nos ponemos en el año 2000. Y entonces vamos a ver dónde está Rusia, dónde está Polonia y dónde está Ucrania. Polonia está aquí. 10 años ya en la Unión Europea. Estaba aquí la última. Ahora está en la más alta. Igual que Rusia. En Producto Interior Bruto per cápita. Y Ucrania está aquí. Es decir, Ucrania baja de aquí a aquí y Polonia sube de aquí a aquí. ¿Cuál es la diferencia entre Ucrania y Polonia? Que Polonia está en la Unión Europea y que Ucrania no está en la Unión Europea. Y Ucrania... Y fíjense la enorme diferencia, Claro, cuando yo hablo con un polaco y le digo, mira, y les pongo esta gráfica, realmente no son conscientes, pero estos son los números reales, hasta que lo meten. ¿Cómo, por qué dudáis de la Unión Europea? Fijaros vuestro vecino Ucrania, que no está en la Unión Europea, cómo le ha ido desde el día que se cae la Unión Soviética hasta hoy. Y tú, que has podido entrar en la Unión Europea, mira dónde estás. Bueno, estas son las cosas que no sabemos, que no nos las decimos, pero son cosas extraordinariamente importantes. Y la pregunta es ¿por qué ahora vosotros estáis, vosotros en términos amistosos, por qué estáis ahora menos cariñosos, entre comillas, con la Unión Europea? Y entonces te reflexionan y te dicen lo siguiente. Polonia no ha sido un país nunca. En el siglo XX ya empezó a estar pasando, prácticamente nunca fue un país.
tenía una cultura, pero era un país que desapareció durante la guerra. La guerra del 45 parecía que le iba a dar a revitalizarlo. La guerra acabó de manera tal que la frontera de la Unión Soviética quedaron del lado del Pacto de Varsovia y tienen la sensación de que nunca han sido un país libre. Y cuando entran en la Unión Europea les dice, oye, entramos aquí, pero hay que hacer cosas juntos y os vamos a imponer algunas cosas colectivamente. Y llega un momento, al cabo de los 10 años, una cosa así, aunque estaban económicamente estupendamente, dicen, oye, pero es que no vamos a ser nunca libres, ¿no? Pues no, es que hemos entrado en una familia y no vais a quedaros fuera de la familia. Y esto viene en contestación, haciendo la contestación a lo que tú me preguntabas. El Brexit ha sido tal espectáculo de mal hacer que hoy es la mejor medicina, la mejor vacuna para que nadie más irá de la Unión Europea, es el Brexit. Porque han visto las consecuencias que tiene. Lo difícil que es entrar y lo difícil que es irse. Pero irse también es muy difícil. Y yo creo que hoy la situación en el resto de Europa es que si alguno tenía una duda de si le iba mejor o peor, la Europa hoy, post-Brexit, si es que se produce el Brexit, será mucho más unida. Y además seguramente será una Europa a dos velocidades. Yo creo que de facto ya es una Europa a dos velocidades porque los que están en el Eurogrupo, los que tienen la moneda común, van más deprisa que los que no tienen la moneda común, porque claro, los temas monetarios son muy importantes, la economía. Pero yo creo que lo que has preguntado yo creo que es al revés. La tentación no existe. Si la hubiera, la han tirado por la ventana, la tentación. Al ver lo difícil que es, lo complicado que es, el lío que es. Te he contestado. No sé si hay alguna... Si no, aprovecho yo la última y terminamos. Hemos hablado un poco de la posición de España en la Unión en este momento. No te pido que entres en los asuntos nacionales, que esos damos por supuesto que son conocidos y tienen un diagnóstico común, sino bueno, en la situación española actual, ¿cómo ves la posición que tenemos y debemos de tener en la Unión, ¿no? Hombre, yo honestamente no voy a dar autocoba a mi país, pero yo creo que estamos en una buena posición si somos capaces de tener un gobierno pronto. ¿Por qué? Pues porque llevamos varios años sin presupuesto y eso se nota. Pero en este momento en la zona euro somos el país que crece más. El país que crece más, estamos muy bien considerados. Tenemos unos representantes hoy en la Unión Europea muy buenos. La ministra de Economía, que es la que va a las reuniones de economía, es una persona muy bien considerada en Bruselas, muy bien considerada por todo el mundo. Tenemos una responsabilidad en las materias de política exterior de la Unión Europea. Tenemos a Borrell elegido para hacer eso, que también es una persona muy respetada, había sido presidente del Parlamento Europeo. Estamos bien, yo creo que hemos vuelto a recuperar una situación buena. Pero la competencia es mucha. La competencia es mucha, así que lo que no podemos hacer tonterías. Estamos ahora bien, yo creo que muy bien, pero hay que mantenerlo, Y se ha generado un hueco que hay que llenar, y ese hueco es Inglaterra. ¿Y quién va a hacer de Inglaterra? Pues ahí va a haber un hueco de que hay que ver quién lo ocupa. Italia sería un candidato, pero Italia está en una situación política muy complicada, enormemente complicada. Y económicamente también complicado. Podía ser Polonia, por jugar con uno del este,
ya hemos tenido la conversación sobre Polonia, pero yo creo que tenemos unas posibilidades grandes de que estemos en un círculo cómodo, confortable con Francia, con Alemania, con Holanda, con Bélgica, con una posición mucho más fuerte nuestra, ¿no? Es decir, objetivamente tenemos más peso específico. Ahora hay que llevarlo a la práctica y ejercerlo, ¿no? Pero potencialmente eso es una realidad. Deberíamos estar mejor. Pero necesitamos que haya gobierno pronto y que haya capacidad no podemos perder muchos meses. Pues son meses muy importantes, son los primeros pasos de la Comisión. Sí, tenemos que hacer un esfuerzo de llegar a algún pacto que genere un gobierno que pueda gobernar con estabilidad, ¿no?